año 2022. Esta semana cerramos la semana con el debate sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Es un tema que cerró el mes de junio, abierto el mes de julio con los planteamientos distintos, los pareceres que han expresado diferentes sectores del país. Ya conocemos la postura de los principales partidos políticos, los partidos que tienen representación en el Congreso de la República. Ayer, como si no fuera suficiente la discusión del tema, ayer se expresó de manera puntual un sector importante en la vida de cualquier país, que es el sector empresarial. Obvio, ninguna sociedad, sobre todo en un Estado democrático y de derecho como es el de la República Dominicana, puede operar adecuadamente si el sector empresarial tiene dificultad, que es el generador de empleos, que es el que genera los recursos con el pago de impuestos, es el que mueve la economía. Imagínese usted, cuando el sector privado, o si el sector privado se viera en dificultad, se viera en apuros, pues ahí hay pérdida de empleos, hay cierre de empresas, hay reducción en los ingresos del Estado y entonces eso proyecta una situación macabra, tenebrosa. El sector privado había fijado posición a través de algunos de los órganos o a través de algunas de las empresas afiliadas al Consejo Nacional de la Empresa Privada o a la Asociación de Industria de la República Dominicana. Ayer, como si no bastara, repito, lo que ya se había dicho, las advertencias que habíamos hecho diferentes sectores del país sobre el cuidado que ha de tenerse al momento de aprobar una legislación tan comprometedora como es la ley de extinción de dominio, una legislación que a los ojos de muchos tocaría o pudiera rozar con aspectos relativos a derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. A partir de ahí, bueno, se han producido todos estos planteamientos, todas estas advertencias. Ayer fueron al Congreso de la República, la máxima representación de los empresarios, el sindicato mayor de los empresarios dominicanos, que es el Consejo Nacional para la Empresa Privada, que dirige Julio Brache, vicepresidente del Grupo RICA, y fue en compañía de Celso Juan Marrancini, que es el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. ¿A qué fueron al Congreso? Ellos fueron al Congreso a decirle a los señores del Congreso la envergadura del proyecto de que se trataba, el espíritu, según ellos explicaban, era advertir a los señores del Congreso, diputados y senadores, de la complejidad de ese proyecto. Dice, en el caso específico del señor Brache, presidente del CONEP, dice, las leyes no se hacen para un sector, las leyes son de aplicación general y se hacen para regular la vida de todos los sectores, la vida de toda la sociedad. Por tanto, hay que permitirle a la sociedad toda que se exprese, y tratándose de un proyecto de esa dimensión, es necesario que eso se lleve de otra manera, que no se lleve con la prisa que se está llevando el proyecto. Es lo que todo el mundo ha planteado y es lo que en algún momento se le pidió a la comisión bicameral que estuvo conociendo del asunto para rendir el informe favorable que finalmente ha rendido, que se le diera participación, que se fuera un poco más abierto y se le diera participación a toda la sociedad. Porque, y en eso comparto con el presidente del CONEP, es una ley que es para todos. Las leyes son para todos, de aplicación para toda la sociedad en la que se aplica. Ciertamente, las sociedades son cambiantes. Las reglas que operaban ayer no son las que operan hoy y justamente para eso existen las leyes, para eso están los congresos en el mundo, para ir adecuando el comportamiento social e irlo regulando a través de legislaciones, a través de normas o de resoluciones. La ley, que tiene un carácter mayor, es otra cosa y es de carácter obligatorio, su cumplimiento debe ser así. Creo que después de esas declaraciones o después de esa visita de estos dos señores
que representan uno al sector industrial y el otro al sector empresarial en sentido general. Primero la Asociación de Industria, el segundo la Asociación o el Consejo Nacional para la Empresa Privada. Es una cuestión como para que el Congreso le ponga atención, es un llamado como para que el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, cabeza de uno de los tres poderes del Estado, le preste oído a esa preocupación que está expresando un sector pujante e importante en la economía del país, diría, en la economía y en la parte social también. Si una cosa anda mal, la otra tiene que andar peor, evidentemente. Eso no se quedó ahí. Eso no se quedó ahí porque doña Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, en una comparecencia ante la matrícula de la Cámara Americana de Comercio, una actividad en Santiago, ayer habló del tema. Y doña Miriam es la cabeza del el órgano que tendría en la concesión que se ha hecho de la ley de extinción de dominio y en el poder que se le otorga al Ministerio Público para actuar con respecto a las medidas punitivas o al procedimiento para que entre en vigencia la extinción de un dominio, la extinción de un poder o de una propiedad a partir de la supuesta o real ilegitimidad de esa propiedad o de la forma para adquirirla. Eso, en lo que uno conoce sobre la discusión del proyecto, va a tener mucho que ver o fundamentalmente que ver con el Ministerio Público. La jefa del Ministerio Público es la Procuradora General de la República, que hoy día es designada por un decreto del presidente de la República, que es cosa de la que el gobierno o el presidente o el PRM han planteado que debe ser corregido para que el presidente no tenga intervención en la designación de un procurador general. Pues doña Miriam ha dicho ayer en esa comparecencia que estoy citando que hay que tener mucho cuidado y que el proyecto de ley de extinción de dominio debe ser tratado con mucho mayor cautela. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que probablemente quienes impulsan o quienes quieren que nos llevemos de encuentro aspectos constitucionales aprobando de manera rápida el proyecto de ley de extinción de dominio no se han detenido a reparar la parte legal de esto, la implicación legal de esto, no se han detenido a reparar en las situaciones que se pudieran crear si no se toman en cuenta algunas observaciones que han hecho diferentes sectores del país. Muchos sectores del país, faltaba la expresión de ayer de esa representación de la clase empresarial, se han expresado abogados expertos en derecho constitucional que aquí ya le hemos citado anteriormente, y ayer con ese pronunciamiento de doña Miriam Germán, que no solo habló de esto que es el proyecto de extinción de dominio, sino que también se refirió por segunda vez en los últimos meses a la posibilidad de la modificación de la Constitución de la República, diciendo ella también que eso hay que verlo con mucho cuidado porque pudieran colarse cosas no convenientes para el momento. Y lo hacía a propósito de que le preguntaban sobre el interés de la creación de un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Justicia. Es un esquema que opera en muchos países, que hay el Ministerio de Justicia para ejecutar la política criminal del Estado a través del Ministerio de Justicia. Aquí ocurre que quien ejecuta la política criminal del Estado es el jefe del Ministerio Público, es el Procurador General de la República, quien dirige las persecuciones contra ciudadanos, persona física o moral que puedan violar la ley. También es el Ministerio Público, también es la Procuraduría General de la República, quien administra las cárceles donde están los presos que el propio Ministerio Público persigue y somete, es también la Procuraduría General de la República. En medio de eso es que ha surgido la idea, o se sostiene la idea de que aquí debemos, en una posible reforma de la Constitución de la República, crear la figura del ministro de Justicia y crear el esquema que el gobierno y el PRM plantea y el presidente de la República como conveniente para que no se inmiscuya el presidente de la República de manera directa en la designación de un procurador o una procuradora general de la República. Entonces, no está de acuerdo por lo que planteó ayer doña Miriam Germán con la modificación de la Constitución de la República en este momento.
no está de acuerdo con que se trate de la manera en que se está tratando el proyecto de ley de extinción de dominio. Y visto esto, yo creo que el Congreso tendrá que tomarse su tiempo y deberá escuchar. Ya el asunto pasó al hemiciclo, es decir, el proyecto ya no está en una comisión como lo estuvo, que es la comisión bicameral. La comisión bicameral es una comisión compuesta por diputados y senadores, y el propósito de enviar un proyecto a una comisión bicameral es para facilitar el camino, es para ir liberando o para hacer más expedita la vía de aprobación a partir de que se supone que los senadores y los diputados se están conociendo del proyecto, y cuando el proyecto se lleve al hemiciclo va a tener la defensa soportada en un informe que se rinde. En este caso es un informe favorable, es un informe que se ha rendido en la dirección de que el proyecto se apruebe sin dificultades mayores a partir de lo que dice la comisión bicameral. Entonces ese es el espíritu de cuando se envía un proyecto de cualquier naturaleza a la comisión bicameral, y cuando se le rinde un informe, a usted le dice que no hay objeciones mayores en el Congreso donde va a ser conocido. El proyecto ya está en el Pleno, está en el hemiciclo del Senado de la República. Eso quiere decir que estando en el Senado de la República, precedido de un informe favorable, es posible que eso se apruebe en cualquier momento. Ahora bien, se puede aprobar en el Senado como se va a aprobar, o se estaría aprobando ya, se puede aprobar en la Cámara de Diputados, pero el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, a quien le corresponde aprobar o promulgar la ley aprobada ya, pienso que tiene una instancia también para escuchar todavía. Y si hay algún reparo, si hay alguna observación, todavía se puede hacer antes de que pase, antes de que sea promulgado, o antes inclusive de que pueda llegar al Poder Ejecutivo, porque puede aprobarse en el Senado y puede modificarse en la Cámara de Diputados. Usted dirá, bueno, es improbable o es posible que no sufra modificación en la Cámara de Diputados por lo que he contado antes de la comisión bicameral. Es posible, pero visto el reclamo que está haciendo un sector fundamental en la vida del país, como es el sector empresarial, yo creo que no hay dudas de que este tipo de advertencia que hace el sector empresarial tiene que ser escuchado. No he visto mucho vinculado en este tema a las iglesias, y no dudo que las iglesias decidan activar sobre este asunto en las próximas horas o en los próximos días, dejando saber la preocupación que esto genera. Yo en lo particular digo que soy partidario del proyecto de ley de extinción de dominio. Yo creo que las sociedades necesitan de purificar sus procedimientos para vigilar, para tener control, sobre todo por el asunto del terrorismo, por el asunto del narcotráfico, por la cuestión de trata de blancas y la cantidad de recursos de dinero que esto maneja en el mundo, y los controles que hay que tener para procurar que tengamos una sociedad mucho más transparente, una sociedad mucho más sana. Yo creo en eso. Ahora también creo en que este tipo de medidas tenemos que dárnosla con la mayor garantía para los ciudadanos que vivimos en cualquier parte del mundo. O sea, estos procedimientos son buenos, estos procedimientos garantizan que quienes desarrollan sus capitales al amparo de las leyes, sean ciudadanos o sean empresas que tengan un tipo de trato especial porque son ejemplos de la sociedad, porque son modelos a seguir. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que nos demos una legislación como aparenta ser esta, que se lleve de encuentro parte de la Constitución de la República, que desconozca derechos fundamentales como es el derecho de la propiedad, que desconozca, por ejemplo, la presunción de inocencia que está establecido en la Constitución de la República. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que manejarlo con mucha cautela, y me suscribo, comparto plenamente lo expresado por doña Miriam Germán en el día de ayer, comparto plenamente lo expresado por Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y lo planteado por Julio Brache en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, creo que sí. Ojo con eso. Creo que bien amplio, pero muy resumido, la realidad de lo que ha acontecido esta semana y todo esto, que de una u otra manera gira alrededor de ese Ministerio de Justicia en ciernes, pero que no es más que la Procuraduría, el cual tiene cualquier cantidad de expediente en sus manos,
Dani comenzó señalando que terminamos una semana ataviada de casos de justicia. En un momento fue el Coral, esto lo pasó Medusa, en otros momentos tendremos otros, y parecería que esto está muy bien, no calculado como algunos dicen que lo van situando, sino el tema gira alrededor de pruebas y de situaciones que ya están tomando unos linderos, pisando unos talones y sumando algunas expedientes y algunas inclusiones, algunas importantes delaciones o acuerdos con la Fiscalía que va a hacer de estos casos que o llegamos a un Ministerio de Justicia, lo declaramos independiente o no, hay quienes creen que no es independiente, pero sustento que las declaraciones de ayer de la doña Miriam Germán, que fue en Santiago en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, trazan una ruta por donde va este camino. No me sorprendió, don Dani, la presencia de los dos presidentes de industria y de las empresas del país, porque esta ley de extensión de dominio póngala al lado, pero hacen esquina con todo lo que estamos haciendo, viendo hacia el futuro, lo que puede venir. De manera que todo esto puede ser así. Yo le voy a decir una cosa, don Dani. Hoy es viernes, eso está muy fuerte para hoy viernes. Vamos a beber un café. Pero yo quería... Porque usted me ha puesto un tema ahí demasiado fuerte. Y don Dani, están reclamando el